Que si no te la llevaste, tal vez hubiera sido peor. Viene pizza, muchacho, a comer. ¿Querés venir a comer pizza? Ahora, te agradezco. Una bendición del Altísimo. Y no lo pagué yo. Un doble crimen brutal. Una familia bajo la lupa. Y un padre cuyo comportamiento ha levantado más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante un caso de fanatismo religioso extremo? ¿O ante un hombre con una forma inusual de afrontar la tragedia? Hoy vamos a analizar el caso de Paloma y Josué. Y la teoría que muchos han empezado a considerar, que su propio padre pudo haber sido parte de esta historia de la peor manera posible. Un crimen tan brutal que conmocionó a todo un país. Dos jóvenes que salieron de sus casas y nunca volvieron. El 30 de enero del 2025, Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, salieron de sus casas con destino al gimnasio. Según sus familias, era una rutina habitual, pero ese día algo diferente pasó. Nunca llegaron a su destino. Su rastro se perdió en un descampado de Florencio Varela, un sitio conocido por ser frecuentado por adolescentes, pero también por su historial de actividades delictivas. Las horas pasaban y la preocupación crecía. Sus familias reportaron la desaparición esa misma noche, pero como suele pasar en muchos casos, la respuesta de las autoridades fue lenta y confusa. Finalmente, el 1 de febrero, la peor noticia llegó. Los cuerpos de ambos jóvenes fueron encontrados en el descampado. La escena era aterradora. Sus cuerpos presentaban golpes severos en la cabeza y cerca de ellos la supuesta arma homicida, una piedra llena de marcas hemáticas. La autopsia confirmó que murieron a causa de traumatismos craneales severos. El crimen fue brutal, directo y sumamente violento. Desde el primer momento, la brutalidad del ataque llamó la atención de los investigadores y del público, lo que generó diversas teorías sobre el móvil del crimen. ¿Había sido un robo? ¿Había sido un ataque aleatorio? ¿O algo mucho más macabro? Este hallazgo fue solo el comienzo de una serie de eventos que convirtieron este caso en uno de los más impactantes de los últimos años. Porque lo que vino después fue todavía más raro. Un padre con actitudes extrañas. Desde el momento en que se confirmó el asesinato de Paloma y Josué, la atención pública se centró en las investigaciones, las hipótesis y los posibles sospechosos. Sin embargo, había algo que llamaba la atención de manera inquietante: el comportamiento del padre de Paloma, Omar Gallardo. A lo largo de los días siguientes, su actitud, sus declaraciones y sus acciones generaron una serie de preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. El control absoluto sobre Paloma. Uno de los primeros indicios de que la relación entre Paloma y su familia era, como mínimo, demasiado controladora, vino de una amiga cercana de la joven. En su testimonio, afirmó que Paloma debía compartir su ubicación en tiempo real con su familia las 24 horas del día. Si la desactivaba, aunque fuera por unos minutos, la llamaban de inmediato para exigirle que la volviera a activar. Esto no era solo una forma de supervisión parental, era un nivel de control absoluto sobre cada uno de sus movimientos. Ahí suena, mirá la cara de Paloma. ¿Se lo quiere agarrar? Mirá, lo quiere agarrar, Se lo saca la lo madre. agarra la madre. Mirá la cara, mirá el gesto de Paloma. Esto no parece un simple control de padres preocupados. Para muchos, era una forma de dominio total sobre su vida. El encuentro en la plaza, un acto de intimidación. Pero esto no era lo único extraño. La misma amiga de Paloma relató un episodio todavía más inquietante. Una tarde, Paloma y Josué estaban en una plaza pasando tiempo juntos, pero de repente, sin previo aviso, el padre de Paloma apareció en su auto. No dijo nada, no hizo ningún gesto, simplemente se quedó allí, dentro del vehículo, mirándolos fijamente. Josué se sintió incómodo, no sabía qué hacer, y al final decidió irse. ¿Qué clase de padre sigue en auto a su hija y se queda observándola de manera amenazante cuando está con su pareja? ¿Era simplemente un hombre sobreprotector o alguien que no aprobaba la relación y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para impedirla? Lo cierto es que este no sería el último comportamiento raro del padre de Paloma. De hecho, hubo cosas mucho más perturbadoras. El velorio y la actitud del padre. Cuando ocurre una tragedia como esta, es común ver a los familiares sumidos en el dolor,
buscando respuestas, exigiendo justicia. Pero lo que ocurrió en el velorio de Paloma fue todo menos común. Paloma fue velada en la vereda. Eso podría tener un significado inquietante. En lugar de velar a su hija dentro de la iglesia, como haría cualquier familia religiosa, el padre de Paloma decidió hacer el velorio en la vereda. ¿Por qué? Para algunos, esto fue una simple decisión logística. Para otros, un acto simbólico cargado de un mensaje inquietante. En muchas tradiciones religiosas extremas, una mujer que ha perdido su pureza o ha sido víctima de abuso es considerada indigna de entrar en un templo sagrado. ¿Podría haber sido esta la razón por la cual Paloma no fue despedida dentro de la iglesia? ¿Su propio padre la consideraba impura? Para algunos un acto de fe, para otros una reacción escalofriante. Un comentario que nadie esperaba. Pero la frialdad del padre no terminó ahí. En plena ceremonia, en medio de entrevistas con los medios, soltó una frase que dejó a todos perplejos. Viene pizza, muchachos, a comer. ¿Querés venir a comer pizza? Ahora, te agradezco. Una bendición del Altísimo. Y no lo pagué yo. El velorio de su propia hija, su despedida y un comentario totalmente fuera de lugar. ¿Cómo explicar esta actitud? Algunos lo interpretan como un intento de mostrarse fuerte, otros como una completa falta de sensibilidad. Lo cierto es que no era el comportamiento que se espera de un padre destrozado por la pérdida de su hija. Sin embargo, hay cosas más perturbadoras aún. El programa de radio y los supuestos moretones. Si lo que había ocurrido en el velorio ya era raro, lo que había pasado en el streaming antes es más difícil de explicar. Menos de 24 horas después del hallazgo de los cuerpos, cuando la mayoría de los familiares todavía estarían procesando el horror de la noticia, el padre y la madre de Paloma decidieron continuar con su programa de radio y streaming, Proyecto Arpazo. Mientras el país entero hablaba del caso y exigía justicia, ellos hacían un programa como si fuera todo igual. Pero eso no fue todo. Durante la transmisión, algunos espectadores, tiempo después, notaron algo inquietante. En las imágenes del programa, el padre de Paloma tenía lo que parecían ser moretones en el antebrazo derecho y algún raspón en el cuello. Para algunos eso era una coincidencia. Para otros, una señal de que pudo haber estado involucrado en algo más. Cuando comenzaron a circular capturas de la transmisión mostrando estas marcas, él lo desmintió inmediatamente. Dijo que no tenía ningún golpe y que todo era una manipulación. Pero lo cierto es que las imágenes están ahí. Y cuando una persona está en el centro de una investigación como esta, cada pequeño detalle podría cambiarlo todo. La declaración más controvertida del padre. Si hasta el momento el comportamiento del padre de Paloma ya estaba generando inquietud, lo que dijo en una de sus primeras entrevistas es aún más perturbador. En un momento de la conversación, mientras hablaba sobre su hija y sobre lo que le pudo haber pasado, soltó una frase que dejó a todos sin palabras. Y me arrodillé y le decía a Dios, gracias por tenerla allá arriba, porque me ganó a mí, que si no te la llevaste, tal vez hubiera sido peor. ¿En qué sentido? ¿Cómo puede un padre preferir la muerte de su hija antes de la posibilidad de que siga con vida, pero abusada? ¿Es esta la declaración de un hombre sumido en el dolor o la de alguien con una mentalidad oscura? Lo más extraño es que la autopsia ya había confirmado que Paloma no había sido abusada. Aún así, su padre insistió una y otra vez en esta teoría. ¿Por qué? ¿Quería desviar la investigación? ¿O realmente creía que su hija había pecado y que su muerte era, de alguna forma, un castigo divino? A estas alturas, la imagen del padre de Paloma ya no era la de un hombre destrozado por el dolor, sino la de alguien que estaba intentando instalar una narrativa en específico. Pero las preguntas no terminaban ahí, porque si analizamos el crimen en sí, encontramos algo aún más inquietante: la brutalidad del crimen y el paralelismo religioso. Hasta ahora hablamos de las actitudes raras del padre, de su control extremo sobre Paloma, de su frialdad en el velorio, de su comportamiento en el programa de radio y de sus inquietantes declaraciones. Pero si hay algo que hace que esta teoría cobre aún más fuerza,
es la forma en la que fueron asesinados Paloma y Josué. Fueron brutalmente golpeados en la cabeza con una piedra. No hubo un arma de fuego, no hubo un arma blanca, no intentaron realmente ocultar los cuerpos. No fue un ataque fugaz, fue una muerte lenta, violenta y dolorosa. Y cuando la gente empezó a analizar este dato, las preguntas fueron inevitables. ¿Por qué apedrearlos hasta la muerte? ¿Por qué esta hazaña? ¿Por qué elegir este método cuando había otras formas más rápidas y hasta sencillas de acabar con sus vidas? Acá es donde muchos empezaron a encontrar un paralelismo escalofriante. En algunas doctrinas religiosas extremas, la lapidación se utiliza como castigo por adulterio o desobediencia. En ciertos sectores fundamentalistas, una mujer que deshonra a su familia puede ser castigada de esta manera. Y si analizamos los antecedentes de Paloma con su padre, era extremadamente religiosa, estaba en una relación que su familia no aprobaba, su padre ya había demostrado ser controlador y agresivo, y en una ocasión incluso se dijo que la obligó a raparse la cabeza como castigo. ¿Podría ser que Paloma no murió en un crimen común? ¿Podría ser que fue castigada por su propio padre bajo una creencia fanática? Es una teoría aterradora, pero con todo lo que pasó en este caso, ¿realmente se puede descartar? Y si todo esto fuera cierto, ¿qué más se está ocultando en esta historia? Lo único cierto es que la investigación sigue en curso. Cada día aparecen más detalles, y cada nueva pieza de información nos acerca más a la verdad. A lo largo de este video analizamos las actitudes extrañas del padre de Paloma y su relación de control con ella, su frialdad en el velorio, su desconcertante programa de radio, streaming, y sus impactantes declaraciones. También vimos la brutalidad del crimen y el inquietante paralelismo con la lapidación como castigo religioso. Pero después de todo esto, la pregunta sigue en el aire. ¿Es posible que el padre de Paloma haya estado involucrado en su muerte? Por ahora, no hay pruebas concluyentes que lo vinculen al crimen, pero las coincidencias son demasiadas. Por un lado, sus declaraciones dejan muchas dudas. ¿Por qué decir algo así cuando la autopsia descarta el abuso? Por otro lado, su control sobre Paloma era absoluto. ¿Realmente era una familia protectora o un ambiente de opresión? Y finalmente, la violencia con la que fueron asesinados y el tipo de ataque despiertan un paralelismo difícil de ignorar. Si el padre no está involucrado, entonces, es uno de los familiares más extraños en la historia de los crímenes recientes. Y si lo está, entonces estamos ante uno de los crímenes más aterradores de los últimos tiempos. Por ahora la investigación sigue en curso. Se esperan nuevas declaraciones y quizás respuestas definitivas. Mientras tanto, ¿qué pensás vos? ¿Crees que el padre de Paloma estuvo involucrado? ¿O simplemente es un hombre con una manera extraña de afrontar el dolor? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si querés seguir informado sobre este caso, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.